8:44 y para analizar la medida que ayer se lanzó desde el Gobierno Nacional, saludamos a Sergio Arelovich. Él es economista y coordinador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE. ¿Cómo te va, Sergio? Lucas Molinari, Leila Vitar, te saludamos. Hola, buen día a toda la gente del piso. Bueno, contanos, ¿qué reflexión tendrías sobre las dos medidas? Por un lado, el decreto que sube el piso y por otro lado, el proyecto de ley. Bueno, me parece que son bienvenidas ambas cosas. Muy demoradas, muy charladas, muy reclamadas por la clase trabajadora alcanzada por esto. Yo hubiese empezado por otro lugar. En lugar de la suma fija hubiese empezado por convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y elevar los 118.000 actuales a por lo menos el triple de esa cifra. Esto involucra a muchísima más gente, discutiendo en todo caso los mecanismos de compensación necesarios para que las empresas puedan pagar este salario en aquellos casos en que no lo puede pagar, porque la mayoría de las empresas en Argentina sí lo puede pagar. Ahora, con respecto a la medida esta, es claro que, entre otras cosas, no solamente el factor de irritación es la inclusión en el régimen de retención de impuestos a las ganancias, sobre todo porque una vez que entras en las escalas más altas, dada la demora en la corrección de los tramos, de las alícuotas, etcétera, sino que además el problema central es la irritación derivada de la imposibilidad de conocer cuánto vas a cobrar cada mes. Claro. Hay meses que te cobran mucho, hay meses que te devuelven, hay meses que te cobran un poco más o que te retienen un poco menos, y esto rompe la posibilidad del presupuesto familiar para las personas que estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Lo que hay que decir es que, bueno, la medida, ya tal como ustedes comentaron, implica que el mínimo no alcanzado, o sea, el mínimo no imponible, más la deducción especial, para el caso de las personas incluidas en el artículo 79, inciso A, B y C, hablemos de asalariados, asalariadas, jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionadas que antes pagaban, se elevó a 15 veces el salario mínimo vital y móvil, o sea, hoy a 1.770.000, pero en la medida en que se actualice el salario mínimo vital y móvil, este monto se actualizará en forma automática. ¿Cuál es el impacto? Bueno, en principio tenemos un impacto desde el punto de vista económico, fiscal, para el año 2023. Esto va a ser para 3 meses, para octubre, noviembre y diciembre. ¿Y cuánto va a sumar? No se sabe exactamente. Yo estimo que va a ser algo menos de 400.000 millones de pesos, que es fácilmente compensable por el conjunto de otros tributos, impuesto a país, el impuesto al valor agregado como consecuencia del incremento del consumo de una parte de esto, y el aumento del impuesto a las ganancias para el año 2024 de las empresas como consecuencia del aumento de las ventas derivada del aumento de la capacidad de compra de las trabajadoras y trabajadores que ahora se ven eximidos. Son dos cosas: este decreto para el corto plazo, para estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, y después la de fondo, que es la discusión de la ley, cuyo contenido vamos a ver, pero que en principio plantea, y habría que precisar un poco lo que está planteando. No plantea la eliminación de la cuarta categoría de ninguna manera, porque en la cuarta categoría hay de todo. En todo caso, lo que plantea, seguramente este será el texto, plantea la eliminación del ex artículo 79, inciso A, B y C, que refiere a las remuneraciones de asalariados, asalariadas, jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionadas, hasta un tope. Obviamente hoy son 15 veces el salario mínimo vital y móvil. Es probable que esto se mantenga o esto pertenezca al texto de la propuesta legislativa que se va a elevar al Congreso, y por lo tanto, como dije antes, se va a ajustar regularmente a medida que se modifique el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es la composición de la recaudación de AFIP? Bueno, el 19%, más o menos el 19,8% de lo que recauda AFIP es impuesto a las ganancias. La porción que explica las retenciones sobre salario y jubilaciones es aproximadamente el 21% sobre la participación de ganancias. Y en los primeros 8 meses del 2023, ganancias recaudó aproximadamente 5.071.000 millones de pesos, según cuenta la AFIP en su página oficial, de los cuales las retenciones de ganancias sobre salario y jubilaciones en los 8 meses sumaron 1.065.000 millones de pesos. Esto no va a desaparecer, reitero. Lo que va a desaparecer es, en los 3 primeros meses, la caída como consecuencia de la elevación del mínimo imponible más deducción especial, y en el año 2024, tal como seguramente preverá el proyecto, pero hay que esperar, uno no puede especular al respecto, esto va a verse compensado sensiblemente por las cosas que yo había planteado, por el incremento del impuesto al país, por el aumento del IVA, simplemente por aumento de inflación,
por ganancia por el aumento de ventas, y en las ramas de actividad con altos salarios, y esto hay que advertirlo, digo, no sería improbable, en las ramas de actividad con altos salarios, hoy alcanzados por el impuesto, pero como consecuencia de esta medida que van a quedar afuera, uno no puede descartar que sea utilizado por las patronales para negociar incrementos salariales ajustados por menores tasas de aumento, dada la importante suba del mínimo no alcanzado y por lo tanto el incremento de bolsillo, ¿no? Claro. Sergio, buen día, te saluda Leila. Hola, Leila. Vos recién, hablabas del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Nosotros también mencionábamos hace un ratito, a los monotributistas, a quienes están en el mercado informal, que todavía no hubo medidas concretas para estos sectores que somos la mayoría. Te consulto, ¿mensaje tiene el gobierno margen de maniobra como para en el corto plazo hacer anuncios para este sector? Bueno, no creo que mucho más de lo que ya hizo. Lo que sí uno tendría que decir es lo siguiente. En la Argentina hay aproximadamente 10 millones de personas que tienen empleo registrado. Sí. Hay 3 millones y fracción en el sector público, nacional, provincial, municipal, comunal, y hay algo más de 6, ya hay casi 7 millones en el sector privado registrado. Es un número importante. Por lo tanto, es importante sostener y mantener el espacio para la negociación colectiva, que es lo que garantiza, aunque con las diferencias que hay según el poder de fuego de cada gremio, es lo que garantiza elevar regular y periódicamente los salarios. Después discutimos cómo ajustarlo. Ahora, fuera de esto, tal como vos decís, hay otro mundo laboral que fue creciendo desde los años 90 en adelante, que es el mundo laboral de los no registrados, no registradas, que es muy alto, es algo más de 5 millones de personas, y después un mundo de trabajo independiente, que de independiente tiene bastante poco, que en realidad forma parte del mundo salarial, pero no bajo forma salarial, sino bajo la forma pretensa de trabajo independiente, fundamentalmente resuelto con el monotributo. Recordemos, el monotributo arrancó en el año 98 en la Argentina, fue la versión criolla de regímenes parecidos instaurado en toda la América Latina. En el resto del mundo después podríamos conversar, pero al menos de América Latina, y pretendió dos cosas. Primero, blanquear una parte de la economía informal, y segundo, facilitar la debilidad en la relación contractual como consecuencia que no se trata de una relación salarial. Y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, tal como vos decís, es un crecimiento exponencial de la población que centralmente es monotributista. En algunos casos combina monotributo con algún trabajo en relación de dependencia u horas cátedra, si se trata de algún docente. Hay buena parte de la clase trabajadora, de la clase de vida del trabajo en Argentina, que tiene estas dos características, y yo trabajaría en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, limitando determinados tipos de contratación o prohibiéndolas en términos de monotributo para que se la tomen bajo relación de dependencia, porque en realidad se trata de fraude laboral. Cuando vos tenés en una misma planta, en una misma empresa, o inclusive en el sector público, dos personas que cumplen la misma función, una asalariada formal, registrada, con antigüedad, vacaciones, etcétera, y otra como monotributo, desarrollando la misma tarea, está claro que esto viola la Constitución, porque esto viola la igualdad de derechos. Entonces, este monotributo es falso, este monotributo es fraude laboral, claramente, porque cumple la misma labor. Creo que lo pendiente del Estado Nacional debería orientarse primero a esto, primero a convertir esto. Después discutimos las condiciones, las contribuciones patronales, si se apoya desde el punto de vista del Estado a determinado tipo de empresa para que blanqueen, o en todo caso transforme empresas su sector público, reitero, para que se transforme esto en empleo formal, registrado, etcétera. Pero después hay una parte importante de trabajadores y trabajadoras monotributistas que, dadas las construcciones derivadas de las innovaciones tecnológicas, yo me refiero fundamentalmente al tema de la economía de plataforma, aparecen como trabajadores independientes que en realidad son asalariados, y me parece que en esto falta muchísimo para entrarle. El Estado Nacional no ha hecho nada serio en este sentido, y me parece que es la gran materia pendiente. Sergio, con respecto, volviendo a la medida del día de ayer, Massa lo que le dijo a los laburantes ayer, reunidos frente al Ministerio de Economía, es: por favor, les pido que la plata que van a tener de más, que habló de un 21% aproximadamente del salario, obviamente que es un promedio, lo inviertan en productos industrializados en la Argentina, bueno, que no se vayan al dólar. ¿Cómo ves esa frase de Massa? Porque eso también se va a ver seguramente en los datos de la macroeconomía de los próximos meses, ¿no?
Bueno, a mí me parece que esa es una de las cuestiones delicadas. En la Argentina hay una creencia de que ya instalada desde hace mucho tiempo, del año 76 en adelante, del 77, con la reforma financiera de la dictadura, y esto que está naturalizado e instalado es que cualquiera tiene derecho a llevarse un pedazo de las reservas internacionales a su casa. O sea, acceder al mercado de cambio, comprar dólares, euros, yuanes o lo que fuera, quitarlos del circuito, y no destinarlos a la cancelación de una obligación en moneda extranjera. Esto hay que revisarlo, porque está naturalizado esto, y la verdad que en ningún lugar del mundo, ninguna economía soporta que el conjunto de divisas que entran por el comercio exterior sean retiradas a fines de ahorro por fuera del circuito, dentro del país o, más grave, fuera del país. Ahora, lo que hay dentro del país es demasiado importante. Si lo que hay dentro del país, fuera del sistema financiero, estuviera en el sistema financiero, no deberíamos tener ningún tipo de problema de corrida cambiaria, claro, ni salto en el tipo de cambio, como consecuencia que esto elevaría automáticamente las reservas internacionales en grandes volúmenes por la parte del encaje obligatorio que tienen estos depósitos. Es una cuestión cultural por un lado, normativa por el otro, y de limitación necesaria por el otro. Yo estoy de acuerdo con las restricciones de acceso al mercado de cambios cuando no tenés una obligación en moneda extranjera acreditable para cumplir. Por eso me parece que en esto falta mucho remar, pero fundamentalmente lo que falta es superar esta naturalización de un derecho que en realidad es como escupir para arriba, porque el que va al mercado de cambio, un trabajador o trabajadora que va al mercado de cambio para protegerse, en realidad lo que está haciendo es alimentando el proceso de aumento de precios que hace que su salario se deteriore. Entonces lo que le parece que ganó por un lado, que en realidad es nominal y contable, porque hasta el momento que no vende esos dólares, esa ganancia no existe, la tiene como pérdida como consecuencia del aumento de los bienes que necesita para reproducir la fuerza de trabajo. Uh-huh. ¿Qué situación también, ¿no? Uno piensa, el otro día un compañero hacía un cálculo, Fernando Gómez en Infonativa, y decía que el Estado argentino le está pagando a los bancos por el LELIX 800.000 pesos por segundo, ¿no? Lo cual son cifras, lo hablamos mucho con Robel y esto, y es un tema que la ganancia de los bancos para no dolarizarse, que yo no sé cómo se va a resolver, porque hay quien dice, bueno, si gana Milei con su proyecto sería un plan Bonex. ¿Cómo ves toda esa incertidumbre que se da de cara a las presidenciales y sobre todo al peligro que Milei sea presidente? Bueno, mira, con Horacio, con Robelli hemos charlado mucho sobre el tema de las LELIX, yo lo vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Claro que es una bomba de tiempo importante. Ahora, lo que hay que decir que una parte de esas letras se utilizan para cumplir con la integración del efectivo mínimo obligatorio del Banco Central. Ahora, hay otra parte de esas letras que están colocadas como si fuese cualquier colocación financiera. Ahora, lo curioso de esto es que si uno mira cómo está estructurado el sistema financiero desde el punto de vista de a quién le presta plata, la sorpresa que al público en general le ha prestado unos 7 billones de pesos, unos 8 billones de pesos aproximadamente, y más del doble de esto están colocadas en LELIX. Entonces, es como una especie de retiro de dinero del circuito que debiera orientarse a préstamos. Claro. En esto, todo el sistema bancario, tanto los bancos oficiales como los privados, los nacionales, los extranjeros, hasta el cooperativo, que está en la Argentina, y los de provincia inclusive lo que son agentes financieros que son privados, como el caso del Banco Macro y el Banco de Santa Fe, que son importantes bancos privados que son a su vez agentes financieros de varias provincias de Argentina, han acompañado esto. Ahora, si esa masa de dinero, no toda junta de ninguna manera, porque sería una explosión, pero una parte al menos, monetaria, claro, una parte, en cuota, en parte, fuese destinada a alimentar la posibilidad de proyectos de inversión que generen potenciación, tanto orientada hacia el mercado interno o hacia el mercado exterior, uno puede llegar a la conclusión de que en realidad no necesitas deuda en moneda extranjera para poder financiar un conjunto de proyectos de inversión, claro, porque tenés una suma de dinero gigantesca colocadas en letras especulativas, retirada del circuito formal en la práctica, y que podrían servir precisamente para alimentar esto. Para decirlo en términos de dinero, estamos hablando de 18 billones de pesos, en títulos, o un poquito más, inclusive si sumás a algunos otros títulos que están mezclados con derivados y operaciones de pase activas y pasivas netas. Entonces, la cuestión es también meterle mano a esto. Claro, Sergio, perdón, por eso Alberto Fernández en 2019 dijo, voy a terminar con el Festival de LELIX para aumentar las jubilaciones. Ya en ese momento era un escándalo y esto se ha incrementado. Sí, esto se ha potenciado. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, nosotros seguimos
teniendo un sistema financiero que sigue regulado por un bando militar al que conocemos como Ley 21526, decretada en el año 77, que es el régimen financiero creado por la dictadura, modificado solo en partes y en general con normas de menor jerarquía, que así como están hoy, mañana viene un gobierno neoliberal y las boletea, como el tema, por ejemplo, del control de divisas vinculado con las operaciones de préstamo que los residentes en la Argentina dicen que van a cancelar con el exterior, que es un tema que está regulado por normas del Banco Central cuando debiera estar asentado en una ley, en la Ley de Inversiones Extranjeras o en el régimen penal cambiario, cosa que no está, el régimen legal penal cambiario, y es parte de las cosas ausentes que la democracia que supimos conseguir no desarmó, creadas durante la dictadura del 76-83, pero además agravadas durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Macri. Y me parece que este es un tema pendiente importante. Sergio, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes.